Ahora vamos a mirar cómo resolver un problema de valor en la frontera en MATLAB. Entonces, primero vamos a iniciar resolviéndolo de manera analítica con lo que se miró en el anterior video sobre problemas de valor inicial y problemas de valor en la frontera. Entonces, para este PBF, que tomé la misma ecuación diferencial que cuando expliqué en qué consistía la teoría sobre problemas de valor en la frontera, tenemos que la solución general es C1 por coseno de 4t más C2 por seno de 4t. En este caso, la variable independiente es el tiempo t y la variable dependiente es y. Entonces, si nosotros tomamos estas condiciones de frontera, entonces tenemos que si y la evaluamos en 0, entonces nos da C1 por coseno de 0, que es 1, entonces nos queda C1, más C2 por seno de 0, que sería 0, y esto tiene que ser igual, de acuerdo a la condición inicial, debe ser igual a 1. Entonces de aquí podemos observar pues que C2 multiplicado por 0 me daría 0, y entonces concluimos que el valor de C1 es igual a 1. Entonces, con esto ya tenemos cuánto vale C1. Ahora, si reemplazamos entonces en la ecuación anterior, en la solución general, entonces con la condición inicial ya tenemos que la solución general se convierte en este tipo de solución. Coseno de 4t más un C2 por el seno de 4t. Ahora vamos a utilizar la condición final que nos da el PBF. El PBF nos dice que la solución y en pi cuartos nos debe dar menos 1. Esa sería la otra condición. Entonces con eso vamos a identificar cuál es el valor de C2. Entonces si nosotros reemplazamos nos quedaría pi cuartos multiplicado por 4 nos queda pi y nos quedaría coseno de pi. Coseno de pi es menos 1 más C2 multiplicado por el seno de pi, pero seno de pi también es 0. Y entonces esto sabemos que por la condición de frontera, que es el valor final de la función, nos debe dar menos 1. Aquí podemos observar que este menos 1 cuando pasa al otro lado a sumar se cancela con este menos 1 y nos queda de aquí que C sub 2 multiplicado por 0 es igual a 0. ¿Esto qué significa? Que debo encontrar un valor real tal que cuando lo multiplique por 0 me da 0. Y sabemos que hay infinitas soluciones. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos un problema que nos da infinitas soluciones. ¿Cuáles son las infinitas soluciones? Entonces, las posibles soluciones a este PBF son de la forma y igual a coseno de 4t más, démosle aquí un valor, por ejemplo, que le voy a llamar a por seno de 4t, donde a es un valor real, que en este caso sería la amplitud de la función trigonométrica seno de 4t. Entonces aquí nosotros tenemos infinitas soluciones. Esas soluciones que satisfacen que si nosotros hacemos un bosquejo de la gráfica, entonces tenemos lo siguiente. Si nosotros aquí tenemos el eje y graficamos versus el eje T, entonces nosotros lo que queremos es encontrar una curva de esas infinitas, cumplen que la condición inicial era y de 0 igual a 1, es decir, que cuando t vale 0, y vale 1. Entonces la solución parte
de este punto, de la coordenada 0,1. Voy a colocar aquí en color rojo. De la coordenada 0,1. Y cuando t valga pi cuartos, entonces digamos que aquí está pi cuartos, entonces el valor para y es menos 1. Entonces digamos que acá está menos 1 y entonces tenemos la componente pi cuartos, menos 1. Entonces la curva que nosotros necesitamos debe iniciar en este punto, en el punto 0,1 y debe terminar en el punto pi cuartos, menos 1. Todas las funciones para cualquier valor de este valor a mayúscula, todas estas funciones, si nosotros las graficamos, tienen esa característica. Parten del punto 0,1 y terminan en el punto pi cuartos, menos 1. Ahora, nosotros vamos a determinar una en particular. Entonces, ¿cómo voy a determinar esa en particular? Entonces, a este es nuestra hipótesis, nuestro supuesto para definir una única solución. Supuesto para definir una única solución. Para definir única solución. Entonces, aparte de las condiciones de frontera que le estoy dando al problema, le voy a dar el siguiente supuesto. Entonces, vamos a decir que la función y, entonces que la función y, que la solución y de t va a ser exactamente 1. ¿Sí? O sea que estoy hablando es de la curva ya, ¿no? En la curva vamos a iniciar en 1, es decir, va a iniciar en el punto 0,1. Entonces esto significa que estamos haciendo referencia al punto de coordenadas 0 para t, 1 para y. Entonces estamos haciendo referencia a eso. Y el otro supuesto va a ser de que su derivada en un punto, llamémoslo t sub 0, en un punto t sub 0, entonces va a ser igual a menos 1. Entonces le voy a dar el valor de menos 1. Entonces, ¿qué significa este supuesto? Que vale menos 1. Entonces, lo que me está indicando es, perdón, no menos 1, sino 0 le voy a dar. Para que se vea más claro. Entonces, ¿qué significa 0? Recuerden que la derivada hace referencia a la pendiente de la recta tangente. Entonces, este punto hace referencia a la pendiente. A la pendiente también en el punto inicial. En el punto inicial 0,1. Siempre vamos a dar los supuestos, vamos a definirlos al inicio, ¿no? En el punto inicial, en el punto 0,1. Entonces, estamos diciendo que la pendiente es 0, es decir, que la recta tangente en dicho punto para la curva y de t es una recta horizontal. Entonces, si nosotros aquí hacemos una recta horizontal, entonces esta sería la recta y igual 1, cuya pendiente es 0. La derivada evaluada en el punto nos da 0. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta estas condiciones, entonces ya podemos establecer una única solución. Identifiquemos cuál es esa única solución. Entonces vamos a tener en cuenta estas soluciones. Nuestra solución particular que hemos encontrado tiene la forma y igual a coseno de 4t más a por seno de 4t. Entonces vamos a darle las condiciones. La primera se cumple. Efectivamente pasa por el punto 0,1. Cuando t vale 0, entonces si nosotros hacemos la primera condición que es y evaluada en 0, recuerden siempre es en el punto 0,1. Si quieren esto lo podemos escribir mejor como no y de t, sino que la voy a colocar y0 y y' de 0. Entonces
tenemos que y de 0 sería coseno de 0, que valdría 1, más a por seno de 0, que me daría 0. Y entonces para cualquier valor de a, este resultado me da 1. Se satisface la condición que tengo arriba. Entonces vamos a mirar la segunda condición. Entonces para eso necesito calcular quién es y'. Entonces vamos a calcular su derivada. La derivada de coseno es menos seno y con la derivada interna que es 4 me quedaría menos 4 seno de 4t. En la otra me quedaría 4 veces a por el coseno de 4t. Y vamos a también definir cuánto es entonces la derivada evaluada en 0. En este caso nos quedaría menos 4 multiplicado por seno de 0 quedaría 0 más 4a y por el coseno de 0 que sería 1. Y este resultado, según lo que tenemos arriba, aquí nos debe dar 0. Entonces aquí podemos observar que esto se nos cancela y tenemos que 4a vale 0, de donde podemos decir entonces que a tiene que ser igual a 0. Esa es la conclusión que sacamos. Entonces así, la solución única, así, la solución única al PBF es la función, entonces la voy a escribir aquí, sería la función y igual, entonces reemplazando acá en la última ecuación que tenemos, en esta, y igual a coseno de 4t más a seno de 4t con a vale 0, entonces nos queda la función coseno de 4t. Y si nosotros graficamos esta función que tenemos aquí, esta función, entonces efectivamente esa función cumple todas las condiciones que dimos. Parte del punto 0,1 y parte con una tangente horizontal, ¿m? Y baja hasta el punto pi cuartos, menos 1. Esta sería entonces nuestra función y de t que resuelve el problema de valor en la frontera. Entonces, vamos a mirar entonces cómo lo hacemos en MATLAB. Entonces, para hacerlo en MATLAB, para hacerlo en MATLAB, entonces nosotros, primero que todo, se va a resolver con el integrador problema de valor en la frontera, boundary value problem, con la función bvp4c. Esta es la función que me va a permitir resolver este problema de valor en la frontera. Entonces, para nosotros, pues tenemos una ecuación diferencial de segundo orden que era segunda derivada de y más 16y igualada a 0. Que si nosotros despejamos la segunda derivada, eso nos da menos 16y. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es esta ecuación diferencial de segundo orden la vamos a escribir como un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hagamos una especie de sustitución, un cambio de variables. Voy a llamar, por ejemplo, y1 a la variable y voy a llamar y2 a la variable y', a su derivada. Entonces tengan en cuenta que y es y1 y que y' es y2. Entonces, por lo tanto, si yo encuentro y2', pues derivando en ambos lados y2 igual a y', y2' será la segunda derivada de y. Y esta segunda derivada de y, pues de la parte de arriba del renglón anterior sabemos que vale menos 16y. Pero y habíamos dicho al inicio que es y1. Entonces, en conclusión, y2' es igual a menos 16 y1. ¿Esto con qué fin? Con el fin de obtener un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿cuál es nuestro sistema de ecuaciones diferenciales? Será
y1' igual a y2. y1' es igual a y2. ¿Y por qué razón? Porque recuerden que y2 es y le habíamos llamado y1. Entonces, por lo tanto, tenemos que y1' es igual a y2 y y2' es igual a menos 16 y1. Entonces tenemos estas condiciones iniciales. Recordemos que este PBF tenía unas condiciones de frontera. ¿Cuáles eran las condiciones de frontera? Que y de 0 es igual a 1 y y evaluado en pi cuartos es igual a menos 1. Entonces, ¿cómo voy a escribir estas condiciones de frontera? Pues como la variable es y1, entonces tenemos estas condiciones de frontera aquí. y1 evaluada en 0 es igual a 1 y y1 evaluado en pi cuartos es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, como son unas condiciones iniciales para y, entonces, para que me comprendan en el código cuando lo muestre, entonces a estas condiciones de frontera, a esta la voy a llamar condición inicial para y como es la inicial, entonces la voy a colocar con un 0. C y Y0 la voy a llamar, ¿sí? Y esta es una condición final de la frontera, entonces por lo tanto la voy a llamar C y Y final. C y Y final. Entonces ya sabemos que C y Y0 vale 1 y C y YF vale menos 1. Y también recuerden que para calcular las soluciones únicas nosotros tuvimos en cuenta acá arriba un supuesto. Entonces los supuestos eran de que y de 0 o y de t es igual a 1 y y' de t es igual a 0. Entonces, ¿cómo vamos a tener en cuenta nosotros acá los supuestos? Entonces, el supuesto. Entonces nosotros tenemos que en el código en MATLAB lo voy a llamar yt. Entonces, yt es igual a 1, que eso es y evaluado en 0, me da 1. Y el otro, como es de la derivada, lo voy a llamar dyt. Entonces es la derivada de y respecto a t en el punto inicial. Entonces es 0, perdón, ¿no? Aquí es 0. Era el 0 que teníamos arriba, que lo habíamos denotado. Entonces vamos con esto, vamos a hacerlo en MATLAB. Entonces, antes de iniciar a mostrarles el código, entonces quiero como mostrarles cómo es que funciona esa función. Para eso, nosotros le vamos a dar en el Command Windows de MATLAB help bvp 4c. Entonces le damos Enter. Él nos muestra ahí unas ayudas, nos dice que esta función es para encontrar, para resolver problemas de valores en la frontera, ¿sí? Para resolver problemas de valor en la frontera para ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Entonces, aquí, esta es la forma como nosotros vamos a resolver este problema. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una función para el sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces sería esta O de fun. Necesitamos otra función para la frontera, BC fun. Y otra que van a ser sobre las condiciones iniciales, que había hablado de que y de t vale 1 y y' de t vale 0, que son las últimas condiciones que nosotros le dimos acá al problema, ¿no? Este y de t que vale 1 y de y de t que vale 0. Entonces aquí vamos a definir la solución inicial. Si ustedes le dan clic sobre esta, sobre las referencias, página de referencias para BVP4C, ahí les aparecen ya un ejemplo muy parecido al que nosotros vamos a resolver. Yo se los voy a explicar acá. Entonces vamos a empezar primero haciendo las funciones que necesitamos. Esta función O de fun, que yo la he llamado ecuación para y.
Entonces, que está en este script. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente, como lo hemos visto en los anteriores videos para ecuaciones diferenciales, creamos una función, entonces de esta forma. Entonces, función igual a de y, igual el nombre del archivo le coloqué ecuación y, entonces t, v. La primera variable es y1, la segunda variable es y2 y coloco el sistema. Derivada para y1, que es y2, y derivada para y2, que es menos 16y1. Y cerramos el ciclo. Tal como nosotros lo habíamos dispuesto para problemas de valor inicial con la función O de 45. Ahora, vamos a definir ahora la frontera, que es acá en la función que aparece como bcfun. Entonces, la frontera la vamos a definir así. Entonces va a ser res, yo lo he llamado res, que así lo llama también en los ejemplos, en MATLAB. Res igual, el nombre del archivo lo he llamado frontera, y entonces me va a dar un valor determinado para y otro valor determinado para y. Que estos hacen referencia al valor inicial y al valor final. ¿Sí? Esos valores iniciales y valor final los vamos a definir es en el script. Entonces, por lo tanto, esos, como los voy a necesitar en esta función, los utilizo con una función global. Entonces, con la opción global los defino. El CIY0 y el CIYF. Recuerden que eso se había dicho que eran estas condiciones. La condición inicial y la condición final, que valen 1 y menos 1 respectivamente. Entonces, esos los defino así. Entonces, ¿cómo los defino? Miren, los defino el YA es para la condición inicial y YB hace referencia a la condición final. Entonces, este res es porque es como un resto. Entonces, el resto sería como esta condición menos el valor, ¿no? Entonces, esa diferencia sería el resto. Entonces, siempre la vamos a escribir así. El YA en la posición 1 menos este y el YB en la posición 1 menos este. Cuando nosotros tenemos más condiciones, por ejemplo en orden superior, en orden 3, en orden 4 de las ecuaciones diferenciales, entonces este YA y este YB pues va a tener oposiciones, YA en la posición 1, YA en la posición 2, YA en la posición 3, etcétera, dependiendo el orden de la ecuación diferencial. Aquí ya tenemos entonces la función del resto y ahora sí vamos a hacer el script. Entonces, para el script estamos resolviendo este problema de valor en la frontera con este supuesto, que y de t vale 1 y que la derivada de y de t vale 0. Ese es nuestro supuesto. Entonces, vamos a definir primero el tiempo. El tiempo va desde el tiempo inicial, que es 0, hasta el tiempo final, que es pi cuartos. Entonces definimos en global el CIY0 y el CIYF y ya los definimos acá cuánto valen. Entonces recuerden que CIY0 es 1, CIYF es menos 1. ¿no? Estoy definiendo las condiciones de frontera para el sistema de ecuaciones. Ahora, vamos a definir el supuesto. El supuesto habíamos dicho que era YT1 y de YDT 0, que esos son estos valores que tenemos acá, que si regresamos hacia atrás es el supuesto para poder definir una única solución en el punto inicial 0,1. Entonces ya tenemos el supuesto y entonces el algoritmo de solución es el siguiente. Vamos a crear un vector t con un line space desde el tiempo inicial hasta el tiempo final. Si quieren aquí le pueden colocar con 500 puntos o con 10 puntos, etcétera. Yo lo voy a dejar por defecto que me lo tome él con el número de puntos que crea conveniente. Entonces simplemente le coloco un line space desde T0 hasta TF. Ahora, sol init, miren que son estas que estamos acá. Esas sí le coloqué, como son las soluciones iniciales,
para la solución las condiciones iniciales, entonces le coloqué la misma nombre, sol init. Entonces sol init le vamos a colocar con la opción BVP init, es decir, condiciones iniciales para el problema de valor en la frontera, boundary value problem inicial. Entonces tenemos el t, que es en el vector de tiempo que vamos a resolver, y entre corchetes vamos a colocar quién es nuestro supuesto. Pues el valor de yt, que es 1, y de ydt, que es 0. En el siguiente ya vamos a resolverlo, vamos a encontrar la solución con la función BVP4C. Entonces voy a reemplazar en la ecuación y que la he llamado, que es donde está nuestro sistema de ecuaciones, y voy a reemplazar también las condiciones de frontera, que es las que hemos definido en esta función, y con las condiciones iniciales del supuesto que las he definido en la línea anterior. Entonces ya con eso encuentro la solución. Ahora lo que voy a hacer es evaluar esa solución en el vector t, que es en la variable independiente. Y a esa la voy a llamar la solución y, o que nosotros en el O de 45 lo habíamos llamado la matriz M. Entonces aquí, ¿quién va a ser la solución? Pues la solución va a ser la primera columna de esta matriz. Recuerden que esta es una matriz que va a tener dos columnas. La primera columna, la solución para Y1, la segunda columna, la solución para Y2. Entonces yo le estoy diciendo que de esta matriz me extraiga todos los elementos de la primera columna. Y estos entonces serán, todos los elementos de la primera fila, ¿no? Tiene dos filas, en la primera fila Y1, en la segunda fila Y2. Entonces aquí lo voy a graficar Y1 en color azul con un tamaño de línea de 2 puntos. Entonces colocamos la etiqueta al eje horizontal, etiqueta al eje vertical y vamos a correrlo. Entonces al correrlo podemos observar que nos da la misma gráfica que habíamos dicho, que era coseno de 4t, ¿no? Entonces aquí vamos a colocarle el título, un título que solución al PBF, que es y igual a coseno de 4t. Y si nosotros graficamos encima, vamos a hacer la gráfica de coseno de 4t encima para ver que efectivamente es la misma solución. Entonces lo que voy a hacer es colocar esta línea punteada para que se vea que es la misma con un tamaño de 1.5. Entonces aquí está la curva en color azul es la aproximación por métodos numéricos con la función y vamos a graficar aquí enseguida, hold on, como ya tenemos el tiempo t, entonces aquí en este tiempo t voy a reemplazar la función coseno, entonces la voy a llamar solución particular yp, que es coseno de 4 multiplicado por t. Y vamos a graficar con un plot, a ver, vamos a colocarla así, control C, con un plot, la solución particular YP. Y la voy a colocar en color rojo punteado para que se note la diferencia. Entonces, miramos. Voy a colocarla continua, esta línea, para que en los huecos del anterior se vea que es exactamente la misma. Vamos a colocarla esta más delgada y esta más gruesa, para ver si así se nota una diferencia. ¿Sí? Eso. Ahí se nota la diferencia. La línea en color azul es la solución numérica y la línea en color rojo es la solución exacta. Entonces, por lo tanto,
este problema de valor en la frontera a nivel numérico es la misma solución que nos dio en forma analítica.